Estamos de regreso en el Centro de Alto Rendimiento con Gerardo Martino. Alex Gómez, platicábamos un poquito, ¿no?, de esta idea que creemos que sí necesita la selección mexicana, que le agrada al público, porque bueno, al final de cuentas, pues por lo menos ahora en la Copa Oro irá el público mexicano a pagar un boleto para ver a una selección mexicana que juegue y que supongo tenga que dominar a los rivales que va a tener, sobre todo por la zona en la que estamos. Sí, ya disfrutará Gerardo esa experiencia del otro mexicano, ¿no? Del mexicano que vive, le llamamos pocho y ellos mismos también, pues no deja de ser mexicano viviendo allá, con hijos allá, hablando en inglés, pero sintiendo los colores de una manera muy, muy especial. Y decías, la vida también depende de qué le estés dando o qué te esté dando, como para ver si somos capaces de seguir sonriendo, ¿no? O sea, no siempre nos van a aplaudir a todos y menos a un equipo de fútbol que no entregue resultados. Se dice también que las instituciones permanecen y las personas son las que se van, pero esas instituciones no van a permanecer fuertes si no hay buenas personas. En ese sentido, ¿cómo ves el futuro del equipo mexicano si es que te toca a ti a partir de ahora una selección sin los Herreras, sin los Vela y sin otros estandartes de un pasado inmediato de la selección? Bueno, primero, yo no voy a desconocer la valía y la capacidad de futbolistas que además lo muestran en el día a día. Lo que también creo es que, primero, que mi obligación hoy es centrarme en los futbolistas que van a ir a jugar los partidos con Venezuela y con Ecuador y después la Copa de Oro. Y con ellos tengo que trabajar y con ellos tengo que lograr la mejor versión de la selección. Dicho esto, también digo que con cada futbolista hay que hacer un análisis diferente. Una cosa es lo que ha pasado con Herrera, otra cosa es lo que ha pasado con Carlos, con Vela, otra cosa es lo que ha pasado con Javier. Son situaciones diferentes, entonces no hay que ponerlos a todo dentro de la misma bolsa porque no es así, porque la postura de uno nada tiene que ver con la de otro, y entonces después, cuando termine todo esto, nosotros iremos analizando en mayor profundidad cada una de las situaciones, las que tenemos que analizar. La de Carlos, por ejemplo, ya no merece ningún tipo de análisis, él me lo ha dejado muy bien en claro y después lo ha vuelto a expresar, así que pero con el resto sí, evidentemente son situaciones distintas y tenemos que revisarlas un poco más. En ese sentido, el termómetro de la gente, ¿no?, con nosotros estando en radio, recibiendo opiniones generalizadas, platicándolo y dialogándolo, pues a la gente le llama la atención, a nosotros nos llama la atención que un jugador no quiera venir a su selección nacional. Pasa poco, ¿no? Veíamos un video viral que se hizo un jugador brasileño recibiendo la noticia que iba a ser seleccionado. Marchesín y Guido Rodríguez, que los conocemos bien, no cabían de felicidad por representar a la selección argentina. Y de repente llega un comunicado: oiga, tengo 50 partidos, no quiero venir, voy a ser papá. Se entiende el tema, creo que de Javier Hernández. Sí, a ver, yo digo que después hay un entrenador que puede o no entender determinadas situaciones. Para mí la situación de Javier es una situación demasiado clara, es una situación de vida. Yo las situaciones de vida... Bueno, al señor Alex Gómez le tocó en una Copa del Mundo. Claro. Entonces, yo estoy loco, ¿no? Eso no se debe hacer, y hace bien bueno, Javier Hernández en decidir por su hijo. Yo creí que sí llegaba, no llegué. Bueno, pero esto sucede. A mí me pasó jugando en Tenerife que mi hija María Celeste, la del medio, la esperábamos unos días después, la liga terminaba y ella nació el 8 y yo llegué el 12, con lo cual son situaciones que pasan. Ahora, lo que creo es que los que participamos de este tipo de situaciones y de decisiones, no somos todos iguales, y yo sinceramente, a como pienso hoy, me hubiera venido 20 días antes de Tenerife en lugar de llegar 4 días después, pero en aquel momento pensaba de una manera y hoy pienso de otra manera totalmente distinta. Y después hay una razón futbolística. Si yo tengo una competencia que dura 30 días y al día 10 o al día 15 tengo un futbolista que los 10 días anteriores estuvo pensando cómo estará su mujer a la hora de dar a luz, y los 15 días posteriores va a estar pensando que su hijo nació y que no está con él, ¿qué sentido es tenerlo con la cabeza en otro lado y no en la competencia? Entonces,
me parece desde el lado humano y desde el lado futbolístico totalmente razonable. Por eso es que digo que las situaciones hay que analizarlas de una manera diferente. Lo mismo que la de Héctor también. Después podemos pensar qué haría uno y qué haría otro. La realidad es que lo que él ha expresado no es algo totalmente ilógico. Probablemente haya jugadores, que yo puedo mencionar porque lo acabo de leer, no sé si será tan así, el caso de Mercado con la selección argentina. El Club Sevilla le levanta un sumario porque cuando termina el torneo van a jugar estos partidos que hacen a veces para prolongar un poco la temporada y que no se vaya, que no sea tan larga las vacaciones. El jugador decide no ir con el Sevilla porque está en la prelista de la selección argentina. Le levantan un sumario y cuando dan la lista de los 23 futbolistas que van a ir a la Copa de América, el jugador no está. Entonces pasan muchas cosas y creo que cada una de ellas depende de los protagonistas, tanto de los jugadores como de los dirigentes y los entrenadores que conducimos. Me cuenta alguien que estuvo muy pegado en el proceso de selección de Gerardo Martino para dirigir a la selección mexicana, que buscaban a alguien moderno, con mucha pasión, con mucho conocimiento, con mucha experiencia. Ahí se está señalando detrás de cámara si fue él, sí fue él. Ya se va, por cierto, le dejará su lugar a alguien que le decían el Borrego y se apellida Torrado. Pero bueno, en fin. Pero lo que más les gustó fue que te supiste modernizar. ¿Cómo hace un técnico en el mundo para actualizarse, para modernizarse? Porque aquí en México de repente sentimos mucho que el técnico, que el entrenador nacional se ha quedado en la Liga MX y va y ve algunos partidos en Europa, pero eso no basta. O sea, procesos de entrenamiento es mucho más que ver partidos. ¿Cómo se le hace? Bueno, no hay tampoco una universidad. Enséñanos, por favor. No, porque yo tengo una idea muy particular de todo esto y por ejemplo, tampoco creo que ir a ver entrenamientos a Europa, solamente ese hecho sea modernizarse. Porque entre otras cosas, si yo voy a ver los entrenamientos del Bayern Múnich, en gran parte del año, el Bayern Múnich juega el fin de semana, el lunes se recupera de que jugó el fin de semana, el martes acomoda un poco lo táctico, el miércoles volvió a jugar o por Copa de Alemania o por Champions o por lo que sea, con lo cual si hubiese 10 meses y medio de competencia, el Bayern Múnich debe tener 3 semanas enteras de entrenamiento, con lo cual el que vaya a ver lo que hace el Bayern Múnich, la verdad que no lo va a ver en demasiado, porque lo que hacen es recuperar y jugar, recuperar y jugar, recuperar y jugar. Yo sí lo que creo es que hay muchas herramientas para ir innovándose, mejorando, incorporando gente al cuerpo técnico, y en eso verdaderamente sí tenemos que tener los ojos puestos. Después está lo otro, me gusta en lugar de ir a un entrenamiento del Liverpool, ponerme en mi casa y ver cómo juega el Liverpool. Cosa que a lo mejor en el entrenamiento, por esta cuestión que no entrenan demasiado, a menos que me vaya a ver una pretemporada, no lo podría ver. Entonces sí, de ahí empezamos a ver, bueno, ¿qué hacía el Barcelona? ¿Qué hace hoy el Liverpool? No sé, los equipos que están de moda, o qué hace el Tottenham. Y si tenemos que sacar cuestiones de esos lados, también lo podemos hacer. Ahora, tampoco no nos olvidemos que uno de los mejores entrenadores del mundo, que es Guardiola, vino a reunirse, 7, 8, algunos dicen 5, otros dicen 6, otros dicen 9 horas con Bielsa, y Bielsa dirigía en Argentina, o dirigía en Chile, y estaba en Sudamérica. Entonces, yo creo que hay espectáculos hermosos, el comportamiento de la gente como el que nos gustaría a nosotros, los estadios son fenomenales, pero yo creo que aprender se puede aprender de todos los lugares. Si a mí me dicen, bueno, a ver, tuvieras que ir a ver un entrenamiento, ¿de quién iría a ver? Y probablemente elegirían algún entrenador que trabaje en Argentina, o que trabaje en Chile, o que trabaje en México, ¿por qué no? Ahora, después creo que modernizarse o quedarse en el pasado es una cuestión estrictamente personal. De acuerdo. Gerardo, ¿de qué tamaño es el reto en tu carrera de selección nacional mexicana? Tomando en cuenta que, pues ya dijiste Argentina, te fue bien con Paraguay, dirigiste al Barcelona de Messi,
Es decir, podríamos decir, bueno, a lo mejor para el Tata Martino, el reto, voy al Mundial y trato de meterlos a lo que han deseado los mexicanos durante más de 20 años, que es el famoso quinto partido. Pero personalmente, ¿qué significa o dónde ves este reto de dirigir a México? Bueno, primero porque México tiene un objetivo de hace muchísimos años, que es el que vos dijiste. Y a mí me gustan, es decir, por ejemplo, en Atlanta, ¿cuál era el objetivo? Tratar de ser protagonista y, si es posible, campeón en un equipo que llevaba un año de creación. Bueno, en el primer año no lo logramos, en el segundo lo logramos. Paraguay estaba igual que México, no había llegado continuamente a los octavos de final, pero también el tema era en determinado momento poder pasar esos octavos de finales. Fuimos a Sudáfrica y lo pudimos lograr. En Newell's, qué sé yo, había que salvarse del descenso y en la búsqueda de salvarnos del descenso terminamos saliendo campeones. Y acá no es un dato menor que México busque desde hace 28 años, 30 años, llegar a los cuartos de final. Dicho esto, también digo, si alguien que le tocó dirigir el Barcelona y la selección argentina tiene que seguir en la búsqueda de cosas mayores, entonces ya debería dejar de dirigir. Porque creo que en el momento que me tocó ir al Barcelona o con la selección argentina son retos de tal nivel que si uno tuviera que buscar por encima de eso, la verdad que no encontraría nada. Y a mí lo que me gusta es dirigir, y después voy encontrando en cada una de las posibilidades de trabajo el reto que me gusta asumir. Y para mí siempre hay una cuestión que tiene que ver con la posibilidad de quedar en la historia, que es algo que me gusta encontrar en los lugares donde voy a dirigir, y creo que en México hay lugar por donde tratar de quedar en la historia. Estamos en buenas manos. Dios lo oiga, Dios lo oiga. Se dice que una goleada de repente es un accidente del fútbol. Nosotros tuvimos un accidente importante, sí, de frente contra a mí me Chile. tocó pasarlo con México. Te tocó con México en una Copa América. ¿De verdad es un accidente que los jugadores dejan atrás, o hay que trabajar mucho y de verdad pesa? Y yo creo que las situaciones son cambiantes. Hay momentos en que una goleada de esa naturaleza hace que el entrenador, sin mayores análisis, agarre la valija y se vaya. A mí particularmente, que llevaba 6 meses en el cargo de Paraguay en aquel momento, y con solo 2 partidos amistosos jugados, después de eso vino la Copa América, la verdad es que al grupo y a mí nos sirvió muchísimo. Esto que se dice que se aprende de las derrotas, que se aprende de las grandes frustraciones, bueno, creo que a partir de ahí encontramos fortaleza en el grupo, funcionamiento, una idea clara de cómo queríamos jugar. Hicimos las correcciones que había que hacer y pudimos lograr hacer una eliminatoria extraordinaria, pudimos ser un mundial muy bueno, pudimos incluso ser finalistas de la Copa América al año siguiente en Argentina. Yo creo que cualquier situación demasiado buena o demasiado mala merece algún tipo de análisis. No recomendaría que uno se maneje por instinto y diga, si ganamos 6-0 está todo hecho y se quede de brazos cruzados, porque a la semana siguiente puede venir lo peor. Y tampoco recomendaría que alguien por perder 6-0 automáticamente agarre la valija y se vaya, porque a lo mejor hay mucho para rescatar y mucho para corregir. En definitiva, a veces para irse de un lugar no necesariamente hace falta perder 6-0. Hay veces que se gana 1-0, 2-0, y si uno lo analiza al triunfo y la forma que se logró, también podría pensar que es hora de irse. Una última de mi parte, Gerardo. Hace poco un ex técnico nacional me dijo, mientras más mexicanos tengan ustedes en Europa, quizá mayor sea el nivel futbolístico de la selección nacional. ¿Concuerdas con esto? Bueno, mi primer pregunta o lo primero que pensaría era, ¿cuándo fue que México empezó a llegar a los octavos de final? ¿En qué año? ¿En qué mundial? A octavos de final en el
No, desde México 70. Bueno, ahí, 86, fuera de México, en Estados Unidos 94. Bien. 94. ¿Y ahí cuántos jugadores que había afuera? ¿En el 94, en el 98, cuánto era? ¿La base era de acá o la base era de allá? De aquí, la base era de acá. Y se lograban esos objetivos. De acuerdo. Y cuando la selección empezó a llegar, pasando los años, probable que a lo mejor en la última o en la anteúltima haya una base que era más de allá que de acá. Y los resultados eran exactamente lo mismo. Es verdad que el futbolista que compite, en una liga como la inglesa, que para mí es la realmente competitiva, tiene una capacidad de crecimiento y una capacidad de aprendizaje a partir de la competencia que tiene, que probablemente no sea comparable con otra. Pero también digo que ¿qué pasaba cuando México tenía la base? Argentina, cuando tenía casi todos los jugadores del medio local, salió campeón en el 78 y salió campeón en el 86. Y cuando tuvo los jugadores jugando en los mejores lugares del mundo, no pudo ganar. No sé si es un indicativo. Podría ser relativo, ¿no? Podría ser. No, yo creo que sí es un indicativo y hay que hacerle caso a Gerardo. De mi parte también, solamente desearles toda la suerte del mundo, que las cosas salgan bien, porque si a usted le sale bien, nos salen bien a todos. Te dejan pasar en el tráfico. Sí, si claro. no le sale bien, entonces te van a sacar. Podemos sacar la banderita ahí, ¿no? Está bien. Dicen que nos han dicho varias veces que esta silla y la presidencial son las más candentes. Son candentes. Y bueno, es lo que pasa cuando uno dirige una selección nacional. Pasaba en Paraguay, pasa acá, pasaba en Argentina. En todos lados pasa lo mismo. Como yo dije en la última conferencia, no se puede pretender ser técnico de una selección nacional y vivir de taquito. Estando acá no se vive de taquito. Por cierto, de eso también me gustaría tu opinión, ¿no? Decía el mismo Guiñac sobre unas declaraciones de Javier Hernández de que el mexicano es el peor enemigo de otro mexicano. Que eso pasa en todo el mundo. El francés es el peor crítico de un francés. El argentino igual. Permanentemente estamos, sí. Claro. En cualquier parte del mundo vamos a encontrar ese tipo de frases. O esta frase, no, los plateístas de este club son los peores del mundo. Sí, los plateístas y si va a otro, los plateístas de ese otro lugar. Sí, esas frases son todas comunes. Pasa que nos enteramos cuando tenemos la posibilidad de emplearla en otro lugar y ahí empezamos a escuchar lo mismo que nosotros decíamos de donde veníamos. Claro. Bueno, Gerardo Martino, muchas gracias por gracias haber estado con nosotros. Aquí en W Radio le recordamos a la gente que nos escucha, tendremos por supuesto la transmisión de la Copa Oro a partir del 5 de junio, que tendrá el primer amistoso previo a lo que será el inicio de este torneo. Los esperamos y por supuesto regresaremos a este Foro W para seguir analizando lo que viene con la selección mexicana. Muchas gracias. Suerte.